El 85% de los seres humanos tenemos al menos una mutación congénita recesiva, que nosotros no notamos clínicamente, pero que vamos a transmitir a nuestra descendencia haciendo que tengan una enfermedad realmente grave. Por contextualizar, en este auditorio de 500 personas, 425 de nosotras tenemos estas mutaciones recesivas. Yo tengo 3. Y si aquí hubiera 200 parejas, estas 200 parejas, el 5% de ellas van a tener algo que se llama incompatibilidad genética, es decir, van a compartir la misma mutación y eso va a hacer que uno de cada 4 de sus hijos vayan a nacer con una enfermedad como la fibrosis quística, la talasemia, la osteogénesis imperfecta, así hasta 200 que conocemos como enfermedades raras. Esto es la ruleta reproductiva que nos ha tocado jugar desde el principio de nuestra especie porque no teníamos los conocimientos, no sabía lo que ocurría y obviamente nada podíamos hacer al respecto. Pero hoy, en el siglo XXI, en el siglo de la genética, realmente podemos conocerlo y podemos prevenirlo. Todos hemos oído hablar de las grandes familias del tiempo de nuestras abuelas, familias de 6, 10, 12 hijos. Tenían tantos niños porque la mortalidad era enorme. Infecciones, falta de vacunas, traumatismos del parto. Todas ellas han sido corregidas durante este siglo pasado, excepto la mortalidad debido a enfermedades genéticas. Esta, en los últimos 25 años, no ha cambiado. Pero no solamente es la mortalidad, es que este fragmento de enfermedades son la causa del 70% de las hospitalizaciones pediátricas en nuestros hospitales. Y es el 70% de la causa de abortos, que no sale en las estadísticas. Por lo tanto, estas enfermedades hacen que cada vez más, para tratar de solucionarlas, nos hayamos desplazado en la investigación desde el embarazo y el parto hasta el momento de la concepción, el momento donde se forma el embrión humano después de la fecundación del óvulo por un espermatozoide. Esos 6 días antes de la implantación, que es donde la acción ocurre y donde realmente podemos intervenir para evitar estas enfermedades genéticas en nuestros hijos. Porque nosotros somos, lo que somos es la mitad genética, la mitad ambiente. Y desde el principio de nuestra especie, hace 300.000 años, nuestra evolución genética se ha debido básicamente a la aparición de pequeños errores al azar, que denominamos mutaciones, que han hecho posible que nos adecuáramos al medio donde estuviéramos y por eso es de nuestra diversidad allá donde estamos en el planeta Tierra. Y esto nos ha hecho sobrevivir. Pero cuando esta mutación era extensa y invalidaba un gen completo, entonces aparecía la enfermedad genética, que puede ser dominante porque la conocemos en la familia y la han tenido generación tras generación, el abuelo, el tío, el sobrino, o puede ser recesiva, que es de la que les estoy hablando, la silente, la que no sabemos que transmitimos, la que aparece y la que es muy, muy frecuente. Entonces, el problema está en que ahora sí que sabemos lo que puede ocurrir, porque en este momento conocemos nuestro genoma. Nuestro genoma ya no es más un misterio ni lo que Dios quiera. Nuestro genoma en la actualidad lo podemos leer, lo podemos escribir e incluso lo podemos modificar. La primera lectura de nuestro genoma se realizó hace casi 20 años, en la época de Clinton, y el coste fue de $100 millones, la secuenciación del genoma humano por primera vez. Ahora lo secuenciamos por $1.000 y muy pronto va a costar $100 el secuenciar. Millones de genomas humanos han sido secuenciados hoy en día. Lo podemos escribir. Hemos aprendido a leer, ahora podemos ensamblar estos nucleótidos, crear el DNA, meterlo en el soporte adecuado. Y si queremos crear un hongo, creamos un hongo. Si queremos crear una bacteria, se crea, o incluso un ser multicelular. Ojo, les estoy diciendo que podemos crear vida en la actualidad, algo que antes pensábamos que era patrimonio de Dios.
y podemos modificar el genoma. Está la técnica de CRISPR-Cas, que ha sido el último premio Nobel de Medicina del año pasado, la doctora Jennifer Doudna, en que con esto se puede quitar un trozo del genoma, por ejemplo, el gen mutado, y sustituirlo por un gen que esté sano. Y con todo esto, ¿qué podemos hacer para prevenir el nacimiento de niños con enfermedades congénitas? Pues lo que hoy en día hacemos en todo el mundo es un test de compatibilidad genética. Con estas herramientas, haciendo un exoma o con distintos tipos, analizamos nuestro genoma y podemos identificar aquellas parejas que tengan esta incompatibilidad genética. Volviendo a nuestro auditorio, aquí habrían 10 parejas que coincidirían en el gen de la fibrosis quística, en la mutación de una esclerosis atrófica lateral, cualquiera de ellas. Y entonces a estas les ofreceríamos la posibilidad de hacerse una fecundación in vitro, obtener sus embriones, analizarlos genéticamente y poder saber cuál de ellos es sano, no tiene la mutación, cuál tiene la mutación y cuáles serían portadores, y obviamente acabaríamos seleccionando el embrión sano, se lo transferiríamos a esta pareja y nacería un niño sano, sin ningún problema genético que de por vida le pudiera lastrar. Y muy pronto, con esta técnica de CRISPR-Cas, se podrá también reparar, entre comillas, el genoma de aquellos embriones que tengan esta mutación genética cuando exista una penetrancia completa en todos los embriones, que en ocasiones puede ocurrir. Y esto ya es, el pedir un test de compatibilidad genética es usual en Estados Unidos, entre otras cosas porque si nace un niño con problemas genéticos y no se le ha ofrecido a la paciente, el médico podría entrar en problemas legales. Y en Estados Unidos, la mitad de los ciclos de reproducción asistida, casi 200.000 al año, se hacen analizando cromosómicamente los embriones para saber qué vamos a encontrarnos. Y de hecho, hoy en día podemos hasta analizar cromosómicamente los embriones sin tocarlos, viendo el DNA secretado por el embrión al líquido donde se encuentra. Y esto es donde nos encontramos. Si además consideramos el factor económico, que obviamente es lo último, pero si lo consideramos, la diferencia entre prevenir y tratar paliativamente es demoledora. Para prevenir una hemofilia, el coste para hacer una reproducción asistida y un análisis genético estaría entre los 8 a 9.000 euros. El coste para tratar a una persona con hemofilia de por vida está entre 8 a 9 millones de euros. Y lo mismo para la fibrosis quística, si la persona con fibrosis quística llega a vivir unos 40 años aproximadamente. Por lo tanto, con todo esto, esta es la situación actual. Pero ¿y a dónde vamos? Lo interesante es ¿a dónde vamos? Pues vamos a evitar enfermedades todavía más complejas, aquellas que son las que causan la mayor mortalidad en la humanidad. Me refiero a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades metabólicas como la diabetes, que ya sabemos que dependen no de un gen como las anteriores, sino de muchos genes, por eso se denominan poligénicas. Pero en la actualidad ya podemos identificar el riesgo de las personas de sufrir estas enfermedades en el adulto, y es cuestión de tiempo el poder encontrarlo en los embriones. Pero esto no acaba aquí, porque después de evitar el sufrimiento de nuestra descendencia, posiblemente queramos mejorarla. Porque hoy por hoy conocemos la herencia genética que codifica la inteligencia, la estatura, la longevidad. ¿Qué padre no elegiría alguno o todos estos rasgos para el hijo que van a nacer? Esto creo que sería un debate muy interesante. Pero cuidado, porque la excesiva selección de rasgos nos puede quitar la diversidad propia de la especie humana. Porque esto no solamente va a ser un cambio biomédico, sino va a ser un cambio antropológico y social. Y estamos en vías de ir hacia el Homo sapiens 2.0 de una manera mucho más rápida que hemos llegado aquí, después de 300.000 años, al 1.0. Por lo tanto, esto es lo que hay que tener en cuenta. En resumen, lo que les traigo aquí es un concepto bastante simple. Si hoy en día seleccionamos y nos cuidamos de todas aquellas
cuestiones que nos parezcan interesantes en nuestra vida, ¿no sería lógico cuidar también el tener hijos sanos? Es decir, el cuidar una paternidad, maternidad responsable. Pues si esto es así, lo lógico es que en el próximo futuro los especialistas en reproducción humana no solo ayudemos a las parejas que no pueden tener hijos, sino que además ayudemos a todas las parejas que quieran tener una reproducción responsable. Y es cuestión de tiempo que el no hacerlo nos parezca algo increíble y que realmente pudiera ser hasta imprudente. Una ruleta reproductiva que ya no estamos obligados a jugar. De forma que el sexo quedará para el disfrute de las personas, pero aquellos que quieran reproducirse de forma responsable podrán tener un protocolo perfectamente establecido. Muchas gracias.